Muy buenas noches. ¿Habrá finalmente choque de trenes en Cataluña? Dice Artur Mas que él no va a rectificar y que hará todo lo posible porque la consulta soberanista se celebre. ¿Hasta dónde llega la legalidad de sus actuaciones? ¿Y qué se juega el PP en todo esto? Al menos parece que todo está sirviendo para que PP y PSOE se pongan de acuerdo y cierren filas en algo. La distancia se reduce. Donde volverá a abrirse la brecha es en la reforma constitucional. Pedro Sánchez dice que esa será una de las vías que posibilite un entendimiento con Cataluña. Lo considera como una tercera vía de un Estado federal, que es la solución que la gran mayoría anhela porque el independentismo catalán o el centralismo popular es el grito de unos pocos. El PP está enfrente y Rajoy dice que para su gobierno no es una prioridad. Dice que cambiar la Carta Magna no puede ser un comodín para dar respuesta a aquello que no nos gusta o no va bien. ¿Por dónde llegará el consenso? ¿O esa ya es otra palabra que se ha dejado de usar? Empezamos Navarra en abierto. Miles de personas en manifestación han llenado las calles de Cataluña en las últimas horas para reclamar la celebración de la consulta independentista el 9N. Convocados por la Asamblea Nacional de Cataluña y con el apoyo de los partidos pro consulta, miles de personas han acudido a la cita para protestar por la impugnación del Gobierno central de la ley de consultas y la consecuente suspensión de la norma y la propia consulta. El presidente Artur Mas insiste. Yo no rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán pueda votar y decidir su futuro. El presidente de la Generalitat ha enmarcado su determinación de no rectificar en la mayoría social y política existentes en Cataluña. Insiste en que este proceso se acabará votando y votando la pregunta acordada. Mientras tanto, ¿qué hace el Lehendakari? ¿Se frota las manos? ¿Y el nacionalismo en Navarra mira de refilón a Cataluña pensando que el futuro de nuestra tierra puede depender en cierta manera de lo que pase allí? De todo ello hablamos esta noche con Guillermo Lorea. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. María José Mangado, muy buenas noches. Bienvenida también. Hola, buenas noches. Lehenengo, barkatu Roberto, ni beti bezala euskeraz hitz egin behar du lehenengo hitzak eta agurtzeko euskaldunei guztiei. Saludamos también a Jorge Esparza, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido Roberto. después de tiempos. Gracias por invitarme. Y saludamos en último lugar a Elena Berruezo. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, vamos a ello. El tema, no sé, a ver, ¿a quién apasiona esta noche? No sé. Voy a pedir una primera valoración, María José. ¿Qué va a pasar el 9N? ¿Habrá consulta o no? Qué atrevimiento, yo no me atrevo a dar la respuesta que nadie tiene todavía, pero yo creo que se debe hacer lo posible para que el día 9 los catalanes puedan votar. Lo mismo por parte de los catalanes que están decididos a ello y que según ellos es perfectamente legal la consulta no referenciada, y sin embargo pues el gobierno español se ha cerrado desde el principio a nada y parece que el diálogo y la democracia no es algo que en ellos sea muy normal. Por eso yo creo que sí que debe hacerse el esfuerzo para que el día 9 haya votación. Bueno, yo estoy convencido de que no va a haber consulta, lo espero y lo deseo. Confío en que el presidente de gobierno cumpla con su deber constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque es un mandato además que tiene de todos los españoles, que son el pueblo soberano. No es cierto que los catalanes no puedan decidir, los catalanes deciden. España probablemente es uno de los países con más periodos electorales, estamos continuamente en elecciones. Los catalanes votan en las autonómicas, en las municipales, en las generales. Y Mariano Rajoy es el presidente de todos los españoles, también representa a los catalanes. Y contraponer el poder del Estado central con las autonomías es una falacia y es querer crear conflictos donde no los hay, que además a eso no están los ciudadanos. Por lo tanto, yo espero que no se celebre, que se cumpla la Constitución. Y no es, por cierto, María José, y con esto termino, no es un capricho del gobierno que no quiere interpretar como interpreta a los catalanes que la legalidad de su ley autonómica. No, es que hay un informe del Consejo de Estado que, como tú sabrás, es el órgano consultivo más importante de todo el Estado, con los mayores expertos, y ha dicho que eso es ilegal. Elena Berruezo. Bueno, yo pienso que no se va a celebrar porque, a pesar de que Mas dice que nadie le va a parar, él mismo ha dicho que si no hay autorización cumpliría con la ley, ¿no? Entiendo que eso es lo que se va a respetar. Y también entiendo que si no la va a respetar, a pesar de lo dicho, el Estado
intervendrá de otra manera, que a mí por lo menos no me gustaría que pasara nada de eso, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra, pero yo creo que también tendrá que dar más explicaciones. Creo que también tendrá que decir claramente el por qué no se puede salir, no se pueden poner urnas, el por qué no se pueden utilizar censos, el por qué no se puede hacer la consulta. En realidad, quiero decir, entrar más al fondo de lo que han entrado en un principio, ¿no? Tal vez la rapidez con la que ha hablado el Constitucional, luego hablaremos de ello, Bueno, sí. sea incompatible con dar explicaciones. Esto es que es crónica de una muerte anunciada. Se sabe desde hace tantos y tantos meses, en realidad, lo que está pasando. Quiero decir, esto se anuncia con tanto tiempo que evidentemente... no hay nada nuevo. En fin, Gallardón dice que se estuvo una semana más ahí esperando por esto. Yo creo que no le necesitaban para nada, para nada. Jorge Esparza. Coincido totalmente con lo que decía Elena. Yo pensaba definirlo con la misma expresión que ella ha utilizado, que es crónica de una muerte anunciada. El presidente Mas ha llevado hasta esta situación. Lo difícil de entender es, y lo que todos nos planteamos es, ¿qué respuesta va a llegar llegado este momento? Si cabe algún tipo de encuentro. Parece que las posturas están encontradas y que va a ser complicado. En cualquier caso, creo que Mas está siendo un irresponsable, está engañando precisamente al pueblo de Cataluña, diciéndoles que van a poder votar cuando él es el primero que sabe que no va a poder llevarlo a cabo. Por supuesto que coincido con Guillermo y con Elena en que no se va a celebrar el 9N en la consulta. Bueno, el caso es que Cataluña y la suspendida consulta de Mas han monopolizado hoy el debate en el Parlamento catalán. Los socios de Artur Mas le han instado claramente a seguir con la consulta, incluso partidos como Esquerra o la CUP le ha instado a que se una a la desobediencia. El tiempo corre y Mas intenta mantener el equilibrio entre su compromiso de votar el 9N. Jo no rectificaré en la voluntat de que aquest poble, que el poble català, pugui votar. Vostès hi posaran tots els impediments possibles. Però pensin una cosa, això es pot acabar amb el poble de Catalunya votant i vostès no ho podran impedir. Y el respeto a la legalidad. Sempre la desobediència porta a la victòria. Ese es el mensaje político y ahora la práctica. Esta web, la de la consulta, seguirá funcionando. Ese es el compromiso firme de OMS, el número 2 de Artur Mas. Él personalmente está dispuesto a desobedecer. Depèn directament de mi de que hi hagi una web o no hi sigui. Jo no l'he retirada. Y no está solo, Esquerra también está dispuesta a desobedecer. Además, el Parlamento catalán ha designado hoy a los 7 miembros de la Junta Electoral. Es lo que figura en la ley de consultas que está suspendida. Son esos que ven en este palco. Y los que se levantan, diputados que ni tan siquiera han querido participar en esta votación. El PP, el PSC y Ciutadans, que se niegan a cometer un delito. Ahora le toca más concretar este nuevo desafío al Constitucional. No hay fecha para nombrar esta Junta Electoral. Mas amaga sin llegar a cruzar la línea. La consigna en las plazas de toda Cataluña, la de desobedecer. La de sacar las urnas el 9 de noviembre a pesar del Constitucional. Queremos votar, simplemente votar. Lo piden quienes están a favor de la consulta. Rajoy, que no haga más el sordo, que no lo está viendo lo que está pasando. Porque quienes han salido a la calle lo hacen con un solo grito. Impermeables a la prohibición de una consulta suspendida por un tribunal. Determinados a hacerlo bajo quienes han impulsado y promovido una votación que no puede hacerse, porque para ellos el reloj no se ha parado. La cuenta atrás sigue, sin importarles la legalidad. Sobre el pulso soberanista de Cataluña en torno a la consulta ha sido preguntada también la presidenta de Navarra. Yolanda Barcina se ciña a la búsqueda de consensos en torno a la Constitución. Que tenemos en estos momentos unas leyes que nos dan la convivencia en España, una Constitución que tenemos que cumplirla y que lo que hay que hacer siempre es solucionar los problemas que nos encontremos mediante el diálogo, el acuerdo, dentro del marco de la ley, porque eso es la democracia. Bueno, pues así están las cosas. ¿Qué es lo que ocurrirá? Nadie sabe lo que puede pasar. Lo que sí se sabe es cómo están las cosas, incluso abierto el debate también sobre qué es lo que se necesita en este país para poder preguntar a los ciudadanos. María José. Sí, yo creo que antes en la introducción has dicho que pueden pensar los nacionalistas, el Lehendakari. Yo te diría que las personas que como yo pensamos que tenemos derecho a regirnos por nosotros mismos, estamos mirando a Cataluña con envidia. Lo mismo a Cataluña que a Escocia. Y las personas que como yo somos demócratas también, porque no vale decir diálogo y democracia y utilizar la ley como una pisonadora.
Eso no es ser democracia. Luego otra cosa quería decir. Todos parece que sabemos aquí cuál va a ser el resultado del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, lo primero habrá que ver que es un tribunal que es parte, en este asunto es parte, como en muchas de las cosas, como en Navarra nos pasa lo mismo, que tenemos siempre al Estado español enfrente, que cualquier ley que aprueba el Parlamento Foral la recurre inmediatamente, ya están las leyes suspendidas. En este momento tenemos 12 leyes suspendidas. Bien, pues ese mismo Tribunal Constitucional en el año 2010 dijo en una sentencia que Cataluña podrá realizar consultas por referéndum, no podrá realizar consultas en Cataluña mediante las cuales se recaba podrá realizarse consultas no referenciadas en Cataluña, mediante las cuales se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquier asunto de interés público a través de cualesquiera procedimientos. Eso en el año 2010, en una sentencia del Tribunal Constitucional, lo dijo. Entonces, podemos estar ahora a la contraria. ¿Qué es más garante de la Constitución? Aquel Tribunal Constitucional, ninguno de los dos. Y como digo, es parte en los asuntos que nos tocan a Navarra. Me da la sensación, María José, que en este mismo argumento que estás utilizando estás criticando, por un lado, que es parte, pero al mismo tiempo estás hablando una propia sentencia del Tribunal Constitucional para demostrar... Es que ahí planteo la duda, ¿qué Tribunal pero Constitucional entonces, es el garante de esa pero entonces, Constitución? ¿para ti es parte o tiene sentido las consultas que tienen? Sí, no, es parte en todos los procedimientos en los que nosotros como reino, como comunidad que tiene un derecho a legislar y de repente se frena todas las propuestas allí porque choca contra sus propios intereses. Sí, es parte siempre. Si es parte, María José, será siempre parte, y no cuando una sentencia que estás recordando ahora te da la razón y parece avalar la consulta. En ese caso también es parte. Entonces habrá que decidir si el Tribunal Constitucional siempre es parte o nunca es parte. No, pero tener un único criterio para valorarlo en todas las ocasiones, no en las que nos beneficie. Ese mismo tribunal que es parte, hoy dice blanco, mañana dice negro, y todos sabemos lo que va a decir, con lo cual a eso voy. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando estábamos viendo las imágenes en televisión, ahora mismo, de todo lo que ha pasado durante el día y la gente en Cataluña manifestándose, que quieren votar y protestando y tal, bueno, pues a mí eso me llena de preocupación, porque Mas está empeñado en lo suyo y Rajoy en lo suyo, en el inmovilismo más absoluto. El día 9 llegará, posiblemente no se votará, porque creo que lo van a impedir, vamos, agarrándose a la ley y agarrándose a todo lo que... A la fuerza incluso, ¿no? Es que en tus palabras hay un trasfondo que a mí me preocupa. Pues a mí, porque me preocupa, pero, lo digo, lo pienso, porque ya lo he dicho en alguna ocasión, es que esto, claro, que le vamos hablando tanto tiempo que al final casi nos llega a aburrir. Pero es verdad, si se empeñan en sacar las urnas, ¿qué va a hacer? ¿Va a meter el ejército? Es que yo ya lo he dicho aquí alguna vez, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no nos va a preocupar? Pero a mí lo que más me preocupa, por ejemplo, es de ese inmovilismo y que después del día 9, aunque no pase nada, y ojalá no pase nada de lo que estoy diciendo, que el problema siga igual. Es decir, a partir de ese día, ¿qué hacemos otra vez? Porque el problema sigue sin resolver. Y ahora mismo hemos llegado a un punto en el que no me atrevo a decir ni cómo se va a resolver. El Partido Socialista habla de una reforma de la Constitución que, por ejemplo, habría que tocar muchas cosas, entre ellas la Cámara de Representación, que es el Senado, que siempre hemos dicho que no sirve para nada, que es cierto incluso que se puede demostrar que en las pasadas elecciones generales un 10% no votó, que votaron al Congreso no votó al Senado. Quiero decir, que no tienen nada, que no sirve para nada en este momento, ¿no? Que a lo mejor podríamos empezar por hacer, aparte de esas modificaciones y otras reformas, ¿no? Porque primero eso nos va a obligar a hacer algo importante. Encuentros, diálogo, acuerdos, que es de lo que más necesitaba este país. Es que está todo el mundo hablando en voz alta y cada uno lo suyo y no escucha lo que dice nadie. Pero me da lo mismo en Cataluña que me da lo mismo el gobierno central de este país. Y así, la preocupación que pueden tener muchos ciudadanos, yo la tengo, es que no vamos a resolver nada y el día 9 de noviembre llegará el 10 y estaremos con el mismo problema o más grave. Guillermo. A ver, decía María José que se siente muy demócrata y que bueno, pues que le da envidia lo que ocurre en Cataluña. Yo creo que la máxima expresión de la democracia es cumplir la ley. Tú decías, regirnos por nosotros mismos. Es que los españoles nos regimos por nosotros mismos, porque somos el pueblo soberano y así lo hemos decidido y así lo recoge nuestra Constitución, que positiviza una realidad que ya lleva 5 siglos con nosotros. Por lo tanto, si uno es demócrata, tiene que respetar la ley, porque si no, difícilmente será demócrata si no respeta las leyes que se han aprobado por los representantes de la soberanía popular, que son las Cortes Generales. Escocia no tiene nada que ver. En Escocia el referéndum se votó en Westminster, en la Cámara de los Comunes, en Londres, no en Dublín. Y no se saltó la ley. Y el caso de Escocia es distinto porque es una nación
nación, fue un reino, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con Cataluña. El censo electoral para una consulta no es lo mismo, o sea, consultas de tipo social con un ámbito electoral. No voy a profundizar porque yo creo que es bastante evidente. A mí lo que me preocupa no es si los instrumentos que se utilizan se pueden llegar a utilizar para hacer cumplir la ley. A mí lo que me preocupa es que no se cumpla la ley y que haya incluso gente que lo defiende públicamente y partidos políticos que de manera irresponsable lo defienden. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Y por último, decir, el PSOE propone una reforma de la Constitución, no acaba de decir cuál. Tu compañera Chivite en el Senado dio a entender algunas cosas muy vagas, parece que quiere que el Gobierno reforme lo que ella no cuenta que quiere que se reforme. Tú has hablado del Senado, que es curiosamente la Cámara, debería ser la Cámara de Representación Territorial de España. Pero no lo es, y es porque un sistema hay que modificar de doble cámara la y de doble vuelta. Pues a lo mejor lo que hay que reivindicar es que tenga más competencias como Cámara Territorial, no que desaparezca. No, yo no he dicho que desaparezca, he dicho que hay una necesidad de reformar la Constitución para que esa Cámara tenga sentido. Y termino con esta frase. Tu secretario general defiende como la panacea de todo frente al discurso un poco delirante, ficticio de los pueblos cautivos que mantiene el nacionalismo, pues el socialismo se saca de la chistera el federalismo, como si ya no fuera el sistema de las autonomías un sistema de federalismo de ejecución. El federalismo está pensado para unir partes disgregadas en una unidad, no para disgregar. Mira, salvo la Segunda República y las repúblicas iberoamericanas, el federalismo ha sido unificador, integrador y no al revés. Vamos, un momento, que quiero aclarar una cosa. Que te dejo ahora, Elena, que respondas, pero una cosa, os quiero dejar claro que vamos a abordar la reforma de la Constitución en la segunda parte del programa. Nos centramos ahora en el tema de la consulta y consultar a los ciudadanos. El Partido Socialista se puede equivocar en muchas cosas. Evidentemente, el que plantea y propone, lo primero que propone es que haya diálogo, que haya acuerdos, si son posibles, pero sobre todo que se hable, porque es de demócratas respetar la ley, pero mucho más de demócratas es modificar lo que los ciudadanos pueden estar pidiendo, escucharles y modificarlos de la mejor manera posible, porque las leyes están al servicio de los ciudadanos, no al servicio de quien manda. Eso como principio democrático. Y luego, hombre, me hace gracia que me digas a mí que nosotros nos hemos inventado el federalismo para resolver un problema que no sé, oye, es que el ministro de Exteriores de tu partido y del gobierno del Partido Popular, resulta que esta mañana pedía, en una entrevista que le han hecho en una radio nacional, federalismo para Europa. Vamos a empezar por lo de Casá. Pero es que Europa, vamos a ver, el federalismo para Europa es sumar... No, es que el proyecto de Europa puede ser confederal o federal. No, es que es distinto, Guillermo, Elena, no puede ser lo mismo y lo contrario. Si sirve el federalismo para Europa, como sirve en Estados Unidos, podrá servir para tú. No, o no entiendes tú. Que no entiendes. Hombre, el federalismo, para unir una nueva creación, como se está construyendo en Europa, puedes hacerlo de forma confederal o federal, porque estamos uniendo Europa con los estados que lo forman. Pero España ya existe desde hace 500 años. La única forma de defender la Constitución es no inmovilizarla. Quiero decir, la Constitución es algo que tiene que estar vivo. ¿Y sabes cómo es su vivencia? Modificándola cuando es necesario. Y en este momento los ciudadanos están pidiendo, no solo para Cataluña, para otros muchos sitios, porque esto no es más que empezar. Por cierto, en Escocia, quería aclararle también a María José, que se acordó entre los dos gobiernos, la consulta. Por cierto, la llevó el presidente de Escocia en su programa electoral, que consiguió mayoría absoluta y luego lo acordó con el gobierno. Se aprobó en Westminster, en Londres. Y luego lo acordó con el gobierno. Se votó en Londres, no en Dublín. Turno para Jorge. Ese es el gran problema. La ley que aquellos lo acordaron. Aquí no se ha acordado nadie y cada uno va a su bola. Hay varias cuestiones que he oído comentar y que sí que me parecen destacables. En primer lugar, comentaba María José el tema al hilo de lo que decían en los vídeos de la insumisión. A mí es que me parece un tema, no lo hablabas tú directamente, pero lo comentaba en el vídeo, me parece una cuestión tan peligrosa, ese término de la insumisión, porque claro, los señores de Esquerra dicen que están dispuestos a llegar a la insumisión, incluso gente de CIO, pero claro, una vez que se abre la puerta a la insumisión, ¿a qué leyes vamos a dar posibilidad de insumisión? ¿Los ciudadanos de Cataluña tendrán derecho también a insumisión de las propias leyes que el Parlamento apruebe y que les toquen a ellos el bolsillo, por ejemplo? Es decir, habrá que delimitar, una vez que se abre la puerta a la insumisión, a qué tipo de leyes estamos dispuestos a ser insumisos. Para eso, para mantener la democracia tal y cual como la tenemos, es necesario el cumplimiento de la ley. Está bien dialogar, en una democracia es fundamental dialogar, pero es cierto que llega un momento en el que, si con el diálogo no se soluciona nada, tiene que haber una parte que es la garante de que se cumpla la ley, de hacer cumplir la ley. Hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo en lo que decías, Elena, de la Constitución. Parece que
se quiere transmitir la idea de que la Constitución es algo rígido, un texto sagrado, que no admite, que no admite cambios. El gobierno actual, sí, yo, intocable todo. Bueno, pues no sé. A mí lo que me gustaría decir es que... No dice nada, y ya que habla es al revés. Bueno, a mí lo que me gustaría decir... No es la prioridad y no estamos a otra cosa. Claro que, fíjate, estamos hablando de lo que pasa en Cataluña, hay que resolver como sea, y no es ni prioritario hablar de una posible modificación de la Constitución. Anda, que no tiene gracia. Perdonad, dejadme cerrar un poco el argumento. Por supuesto que la Constitución es el texto que nos hemos dado todos para convivir, pero es un texto que es modificable. De hecho, esta misma Constitución ha sido en 2 ocasiones modificada. Lo único que hace falta para eso es el consenso. La propia Constitución establece los mecanismos de reforma. Y por supuesto que la Constitución no es un texto inamovible, pero muchas veces pretendemos moverla más rápido de lo que avanza la sociedad. España, por ejemplo, tiene una monarquía parlamentaria, porque así lo cita la Constitución, pero no está condenada de por vida a tener esa monarquía parlamentaria. El día que los ciudadanos de España quieran dotarse de una república, existen, por supuesto, los mecanismos oportunos para que España sea una república, y así con todo. Imagínate que no hemos modificado la Constitución más que con 2 temas puntuales y europeos, puntualísimos. Uno de bastante, en fin, como lo hizo Zapatero, no quiero ni nombrarlo. El techo de gasto y luego el sufragio activo y pasivo. Más vale que el Principito y los nuevos reyes, han tenido hijas. ¿En qué situación nos veríamos ahora si tuvieran un hijo? Si ni siquiera hemos modificado la Constitución en ese aspecto. Vamos a ver, algo tan evidente y además incluso tan necesario y tampoco peligroso, que no tiene ningún peligro ni ningún riesgo de convivencia, no tiene nada. Bueno, igual hubiera sido también la ocasión para decir, vamos a aprovechar, y a lo mejor lo lógico sería que votemos si queremos una república, ¿verdad? Hablamos en la segunda parte de la reforma. María José, si es sobre esto, porque si no voy a introducir otro tema. Esto voy a decir. Para mí, la Constitución no forma parte de nada que yo me haya dado. Navarra en concreto no aprobó esta Constitución. Es algo que se nos ha impuesto, que además no se cumple, porque hay muchos preceptos de la Constitución, sacrosanta Constitución, que la dicen sobre todo ellos, que no se cumplen y que nos la meten a la trágala. Hay cosas que son inamovibles. Más inamovible era el ejército obligatorio no hace mucho. ¿Qué se consiguió? Con el trabajo de la gente, la oposición de la gente, se les obligó a cambiarle. ¿Cómo no vamos a hacer lo que sea para cambiar a lo que nosotros queramos? Pero si lo que estoy diciendo, María José, que cuando hay voluntad se cambian las cosas sin ningún problema. El problema es que no hay voluntad, hay rodillo. No, una voluntad popular. Bueno, en cualquier caso, fíjate, Cataluña. La pregunta que estamos poniendo esta noche sobre la mesa, porque al final terminamos en la reforma constitucional, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte, hemos puesto encima de la mesa la pregunta de si se debe consultar a los ciudadanos o debemos confiar en el voto cada 4 años y que otorga representación a los políticos. Cuando se acometen, por ejemplo, pues proyectos gigantescos, tipo el tren de alta velocidad, por citar uno, donde se manejan cifras altísimas, ¿deben ser preguntados los ciudadanos? Es una cuestión que Podemos, el partido político, defiende como el modo más efectivo para que los ciudadanos participen en decisiones que por su alcance político, por su cuantía económica o por su impacto ambiental deben ser preguntados. Podemos hablar de muchas más cosas traídas a Navarra, el circuito de los Arcos o el pabellón Navarra Arena. Es algo que se defiende como una ampliación de la democracia, dice Podemos, para que los ciudadanos podamos intervenir. Hemos salido a la calle para preguntar si debemos ser consultados cuando se acomete un proyecto de envergadura. Bueno, yo entiendo que al votar ya les estamos dando un voto de confianza de que van a hacer lo que se debe. Para alguna obra puntual igual sí, pero para estas grandes obras yo creo que son ellos los que deben decidir, pienso yo. Deberían siempre consultarlo a la ciudadanía, que al final cualquiera lo va a pagar. Todo lo que sea consultar, por supuesto, para cualquier cosa, sí. Creo que tendrían que preguntar por la opinión de cada persona. Yo pienso que sí, no estaría de más, sí. Sería bueno que lo consultaran, pero si nos consultan todo no podrían hacer nada. Lo más importante es que dejen de robar. Lo más importante es que dejen de coger. Y el que roba que lo devuelva. Hombre, es de dónde sale el dinero, ¿no? De la gente. Tendría que preguntar, sí. No podemos estar de acuerdo con todos, ni siempre. Yo creo que sí, que había que tener en cuenta un poco la opinión de la gente de la calle. Se invierte solo para beneficio de constructoras y de políticos. ¿No te parece que los políticos que elegimos cada 4 años, no te parece que tengan suficiente representación para poder hacer? Nunca tienen suficiente representación, jamás. Que no es lo mismo que decidan por ellos mismos que por todos los ciudadanos. Yo de política mejor no te voy a decir nada, porque no tendríamos tiempo. Estoy muy quemada con
todo tipo de políticos, todos, ni unos ni otros, todos. No, que hay demasiados partidos políticos, entonces están todos divididos y de broncas y así no vamos a ningún lado. Tenía que haber menos, con 2 valía. ¿Y a usted le parece también eso que nos tendrían que preguntar? Lo mismo, sí. Que hay cosas más importantes para hacer que no las obras estas grandes. ¿Es suficiente la representación que cada 4 años elegimos los ciudadanos, Guillermo? ¿O hay que preguntarlo todo? Pues vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es dónde estamos. Y yo creo que si miramos la Constitución y miramos las leyes, veremos que hemos elegido un sistema de democracia representativa, no asamblearia, que es lo que pretende Podemos. Que ellos serán o no asamblearios, luego vemos que a lo mejor no lo son tanto como predican, pero no estamos en una democracia asamblearia, por lo tanto no hay que consultar cada decisión. Esto entiendo que es como criterio general. Sí que es verdad que excepcionalmente, y a lo mejor en ámbitos territoriales inferiores, por ejemplo los municipios, pues puede ser interesante de vez en cuando consultar si las circunstancias lo requieren, pero yo creo que no como carácter general. Como carácter general votamos a los representantes y ellos, como es una democracia representativa, deciden, ¿no? Entonces, quizá la solución para participar más en el futuro y en la creación, en la construcción de nuestra sociedad, sería participar más en los partidos políticos, porque al fin y al cabo también nuestra democracia es una democracia de partidos. Y los partidos políticos tienen una afiliación muy pequeña, no tan pequeña como los sindicatos, pero muy pequeña. Quizá si los ciudadanos participaran más dentro de los partidos, participarían en procesos previos en la elaboración de las leyes y de los proyectos. María José. Sí, yo creo que está bien abrir vías de participación democrática a la gente. Yo creo que lo de la democracia participativa, representativa, efectivamente cada 4 años, depende de las elecciones, tenemos un proceso electoral en el que elegimos a los que queremos que nos representen en ese tiempo. Pero a veces hay decisiones importantes que yo creo que ellos se arrogan la representación y la razón para actuar según sus representados y muchas veces nada tienen que ver con lo que se les ha votado. Como ejemplo que este es local, diré que Rajoy, lo que presentó, el programa que presentó a las elecciones, no tenía nada que ver con lo que luego hizo, con lo cual esa representación para los 4 años con lo que prometió y hizo no tiene nada que ver. ¿Puedo poner un ejemplo al hilo de lo que has dicho antes? José María Aznar, en su programa electoral, dijo que acabaría con el servicio militar obligatorio que tú has citado antes y fue precisamente el Partido Popular el que lo hizo. Es que me ha parecido curioso porque parecía que lo había hecho un partido de izquierdas, un partido nacionalista. Pues no, fue José María Aznar. Sí, vale. Y estaba en su proyecto, se votó y lo cumplió. Bien. Vamos a seguir un poco con la historia, porque otras cosas hizo que mejor olvidarlo, ¿verdad? Llevarnos a la guerra de Irak. Bien. También. Yo creo que vamos a dejar de eso. Yo creo que está bien, que además hay cosas que se deberían hacer de vez en cuando, pues sondear a la población. Yo creo que hay que abrir vías de participación para sobre todo estas grandes cosas. Yo creo que en este tema, como en tantos otros, en el término medio está la virtud. Planteaba Roberto si solamente cada 4 años o votarlo todo en referéndum. Bueno, pues yo creo que eso, que puede ser un punto intermedio. La propia Constitución que antes hablábamos recoge los referéndums como una herramienta de participación de todos los ciudadanos. A mí personalmente me parece bien, no creo que haya nadie que diga que no está bien consultar a la gente, pero claro, cuando llevamos eso al extremo y pretendemos que una votación sea aprobada por unanimidad, claro, porque siempre puede haber alguien que esté en contra de un proyecto, pero claro, ahí es donde habrá que dejar ver cuál es la mayoría y cuál es la minoría. Si pretendemos llegar a conclusiones siempre con unanimidades, creo que se corre el peligro, como decían alguna persona, de que no se haga nada. Ejemplos, OTAN, Tratado de la Unión Europea, cosas en realidad cambiantes, sobrevenidas y de complejidad. Sí, a mí me parece que esto, solo de consultar por consultar, yo creo que cuando has empezado la pregunta había un tema de fondo bastante gordo, que es las inversiones y el gasto, ¿no?, de algunas obras que se han hecho en Navarra, que han tenido, y que no solo una inversión terrible, sino que además en algunos casos has citado 2, que los he apuntado, Pabellón Arena y Circuito de los Arcos, que encima es un gasto de mantenimiento terrible. Sí, pero tenemos además también el canal de Navarra, tenemos el tren de alta velocidad. Luego vamos a otro tipo de infraestructuras que pueden ser, o que son, yo por lo menos considero que son absolutamente necesarias. Pero también tengo que decir que el gasto tiene que ser más controlado, porque yo, a pesar de que he defendido siempre el canal de Navarra y creo que puede ser para el futuro, si se sabe aprovechar bien los recursos del agua, para el futuro económico de esta comunidad es muy importante, también entiendo que a lo mejor con otro tipo de canal, más pequeño, con menos inversión, nos hubiera bastado y además no hubiéramos tenido una hipoteca de gasto terrible como tenemos a muchos años. Y dicho eso,
entiendo que se podía empezar por cosas más pequeñas, no solo como lo decía Jorge, sino... Yo hasta ahora solo he visto en los ayuntamientos se hacen los referéndums para ver si cambian el día de las fiestas. Vamos, puede parecer una sandez, pero no lo es, porque hay mucha gente que vota que sí y otra que vota que no. Luego hay algo que interesa. Pero también hay, por ejemplo, otro sistema que se podría empezar a utilizar desde los ayuntamientos, que son los más próximos a los ciudadanos. Quiero decir, los ayuntamientos están mucho más en contacto con la ciudadanía que los parlamentos, y podríamos estar hablando que aquí en Navarra no funciona, en Pamplona no funciona nunca, pero a lo mejor habrá que empezar a pensar en los presupuestos participativos, hacerle a la gente implicarse en cosas que no tienen tanta trascendencia, pero que sí les pueden afectar en el día a día. Y a mí me parece que las consultas no son malas, pero claro, consultarlo todo y ponerlo todo a referéndums, esto no es, ni es Suiza, ni tenemos una cultura de estas características, ni creo que va a ser la solución. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, ¿se ponen urnas con el gasto que conlleva? Y si es consultivo, porque es consultivo, porque no creo que luego al final vaya a ser definitivo lo que decidan, porque y una cuestión que es consultivo, no vinculante. Claro. Y una cuestión fundamental que va un poco también enlazado con el tema de Cataluña, que al final en los referéndums tú planteas cuestiones de las que tienes competencias, porque al final es poco menos lo que está pasando en Cataluña, que pretenden un referéndum sobre cuestiones que ellos no tienen competencias, es decir, el Ayuntamiento de Marcilla no puede hacer un referéndum sobre las fiestas de Villafranca, podrá hacer sobre aquellas cuestiones que le competen a él. Y eso es lo fundamental. Problemas. Pero en Cataluña, si quieres volvemos al tema, pero están queriendo saber la opinión de los catalanes. Eso es lo que la consulta... Pero sobre un tema que no le compete a los catalanes. Bueno, volvemos. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos en un par de minutos. Pues ya la harán. Arrancamos la segunda parte de Navarra en Abierto. Estamos abordando una cuestión de la que se habla estos días, y es si los ciudadanos tenemos que mostrar en cada proyecto que un gobierno puede poner en marcha, un gobierno que democráticamente ha llegado al poder, si los ciudadanos quieren o no esos proyectos estrella. Por cierto, que hemos sabido esta mañana que el tren de alta velocidad, ese proyecto precisamente estrella en cuanto a inversión, lo va a ser para el próximo año 2015. Acapara buena parte del dinero previsto por el Estado para Navarra. Se ha presentado ya el proyecto de presupuestos generales y las inversiones para las comunidades autónomas. Las cuentas del Estado para 2015 traen un aumento de la inversión para Navarra. De 50 millones en 2014 se pasa a 96 previstos para el año que viene. La razón fundamental la encontramos en dos partidas que se llevan el 62% de las inversiones que va a recibir la comunidad foral. Hablamos, por un lado, del tren de alta velocidad Zaragoza-Pamplona, en el que se invertirán 36 millones de euros en el tramo Castejón-Pamplona. La otra gran inversión está en el Canal de Navarra, en el ramal de Estella, donde el Estado se va a gastar 24 millones de euros. Cristóbal Montoro ha destacado que la inversión en infraestructuras sube el próximo año en toda España, también en Navarra, y que las comunidades autónomas van a recibir más dinero que este año. Las quejas que se oyen de determinados líderes territoriales en España pues no tienen sentido, porque realmente la financiación territorial es la que acaba de resumir ahí. Hay mayor financiación para las comunidades autónomas, mayor financiación para las entidades locales. El resto de inversiones previstas para Navarra se van a destinar principalmente a modernizar estaciones y a compra de material ferroviario. Pues son inversiones, son cuantías que cuando se cuestionan, hay muchos ciudadanos que hayan votado a ese partido político que gobierna o no, cuestionan si verdaderamente, Guillermo, hay que acometerlos o no. Lo que pasa es que si se pregunta todo, probablemente no se haría nada. Claro, efectivamente. Yo es que, como decía al principio, en otra intervención, es una democracia representativa y por lo tanto tenemos unos representantes para tomar esas decisiones. Hay unos presupuestos que se aprueban y la aprueban no solo el partido que está en el gobierno, me da igual que sea un gobierno local, autonómico o el nacional, sino que necesitan el apoyo de otros grupos, o sea que al final sí que están representados los ciudadanos en todo momento. Yo creo que hay cuestiones que por su complejidad, su trascendencia y a veces porque vienen sobrevenidos con la realidad que podía estar prevista para esa legislatura, puede ser la incorporación en la OTAN en su día, el Tratado de la Unión
Unión Europea, por ejemplo, etcétera, que sí que requieren una consulta y sobre la que la gente puede tener una idea formada. Hemos puesto aquí ejemplos, Canal de Navarra, pues decir Canal de Navarra sí o Canal de Navarra no, probablemente es un reduccionismo difícil de llevar a un referéndum, porque probablemente haya muchos que quieran un canal, pero a lo mejor quieren un canal distinto o de otra manera. Y eso es donde se va a debatir en los foros adecuados, ¿no? En los foros donde están los representantes de los ciudadanos. Por lo tanto... María José. Sí, es que volvemos a lo mismo. Yo creo que preguntar nunca está de más. Yo creo que es mejor que sea, sobre todo en estos grandes ¿Todos temas. los días, todas las semanas, no. todos los ¿Cuántas meses? veces se pregunta para que me digas que estás harto de preguntar? Pues todos los años tenemos procesos electorales en España, sí, municipales, pero que autonómicas, ya te digo, generales que lo que y europeas. decimos aquí, encima si tenemos dos partidos que en uno se suple al otro y todos los demás tenemos que aguantarnos, pues lo de las elecciones muchas veces habrá que ver qué leyes son las que determinan el reparto y también podemos empezar por ahí. Pero vamos a lo que vamos. Yo creo que abrir vías de participación a la gente es muy bueno. Yo recuerdo, si en el Ayuntamiento de Pamplona se hizo en el 2001 una consulta en contra del ayuntamiento sobre la Plaza del Castillo. ¿Por qué se hizo? Porque había una queja bastante general de Pamplona que no se quería que en el centro de Pamplona se hiciera aquel monstruo. Pues hubo empeño en hacerlo, hubo una consulta que la organizaron una serie de grupos que costó 1,3 millones, que tampoco es dinero, para preguntar aquello y que no hicieron ni caso. O sea, no me vendáis a mí la moto de que se pregunta, de que es bueno preguntar, de que luego para luego pasar lo que pasa con ese tipo de cosas, que no se abre participación, se hace lo que está en contra de la mayoría de la gente, por lo menos en aquel momento de Pamplona, el sentimiento de Pamplona era general, si se hubiera consultado igual habría salido otro, pero ¿qué hay? Miedo. El problema, María José, Hay que miedo. hay ciertos partidos políticos y ciertos ámbitos de la sociedad que constantemente se están arrogando la representación del pueblo. En Navarra hay partidos los que están mandando... en Navarra hay partidos que menos la noche electoral, el resto de la legislatura, ellos siempre tienen representan al pueblo. La noche electoral no ganan pero nunca. UPN, no me digas tú, porque en todo caso es UPN. No, me refiero precisamente a la izquierda berchale. Es decir, no, pues entonces pregunte a la gente para saberlo. Déjame un momento hablar. Durante toda la legislatura ellos son quienes defienden la voz del pueblo. Llegan las elecciones y nunca consiguen ser la fuerza mayoritaria. Me estás diciendo, en Pamplona parece que había una gran mayoría que estaba en contra de la Plaza del Castillo. Bueno, pues se llevó a cabo la Plaza del Castillo porque era un proyecto del equipo de gobierno entonces de Yolanda Barcina. Yo no sé cómo ha quedado, pero lo que sé es que después hubo elecciones y el partido que llevó a cabo esa obra volvió a ganar. Entonces tampoco sé hasta qué punto era tan mayoritario esa opinión que tú dices que tenía todo Pamplona. ¿Cómo ha quedado la Plaza del Castillo, María José? Para mí, una pena de para Plaza ti del Castillo. y seguro que para todo mí el mundo. Una pena. Es un espacio abierto que parece un páramo. Que la Plaza del Castillo de Pamplona. Sí, pues a mí me encanta. Para cómo estaba, es un páramo. Con unas losas que cada 2 por 3 tienen que cambiarlas porque se rompen. ¿Y crees, María José, que cada es 2 por el 3. sentir Y la mayoritario entrada de de la Pamplona? Plaza del Castillo, no, yo lo digo como lo veo, yo no digo el sentir mayoritario. Yo para mí la Plaza del Castillo era una cosa recogida y agradable de estar y ahora no. Y la entrada de Carlos III a la Plaza del Castillo con ese aparcamiento, que además ahora está siempre aparcado un coche de la Policía Municipal, es todo menos agradable. Pero lo que tienes que entender es que probablemente para otra mayoría, para la mayoría de verdad, no, pero aquí sea más agradable. Estamos hablando de la Plaza del Castillo, pero no hemos entrado al fondo de la cuestión. No era si el parking sí o el parking no, las losetas sí o el adoquín no. El problema era de los restos arqueológicos que había en esa plaza no, el y que referéndum acabaron, se hizo antes de eso, y que acabaron ese problema es otro añadido. En una gravera acabaron. Ese problema es añadido, restos arqueológicos Elena. absolutamente importantes porque aquí hubo expertos de toda España defendiéndolos a capa y espada, que no se podía hacer una barbaridad de esas características. Ese era el nudo gordiano. El Príncipe de Viana lo permitió. Eso, hombre, el Ese Príncipe es de Viana con corpas a la cabeza añadido, permitiendo tantas cosas que, en fin, no nos vamos a asustar ahora, ¿no?, de comentarlo. Ese era el nudo gordiano de la Plaza del Castillo. A mí, los árboles podrían estar antes más grandes o más pequeños. El kiosco es lo que tenían que haber quitado, evidentemente, porque ese kiosco no pinta nada allí. Mira, y es lo que se quedó, fíjate qué casualidades. Tiene la vida. En eso hay opiniones. Insistiendo, volviendo a lo de las consultas, si solo son consultas, quiero decir, si no tienen, no son vinculantes, pues podemos preguntar todos los días. A mí. Sí. Habría que preguntar a los ciudadanos. Y así nos iríamos acostumbrando para cuando realmente las cosas importantes tengamos la costumbre, y quiero decir, todos los que gobiernan y los que somos ciudadanos de a pie, que sepamos que si nos van a consultar, tenemos claro lo que queremos y que luego se respete esa decisión. Pero, mientras tanto... Bueno, pero la Constitución ya declara los referéndums como consultivos. O sea, en España no existe el referéndum vinculante. Habría que preguntar, y os lo pregunto a los 4, ¿habría que preguntar a los ciudadanos si queremos la reforma constitucional, Elena? ¿Preguntarles previamente? Pues mira, no se me había ocurrido, pero ¿por qué no? María José. ¿Por qué no?
La reforma constitucional. Sí. Preguntar si queremos reformarla. Sí. Yo directamente no quiero la Constitución. Entonces sí, yo creo que bien, podía reformarse en el Ni la aspecto que Constitución, quisiera, ni el sí. ordenamiento jurídico, ni las leyes, y por eso es mejor ¿Qué no tiene que ver? respetarla, No, ¿verdad? tú no digas eso, no tiene nada que ver una sí, cosa tiene con que la ver otra. porque tú has hecho A mí varios no me gusta esta llamamientos a que lo de Constitución. Cataluña, que es violar la ley, siga adelante. No, eso Vamos lo a ver, dices tú, La Constitución, Violar la ley. salvo que hubiera una cuestión que lo justificara, por ejemplo, que nuestra integración en un organismo supranacional como la Unión Europea o internacional, requiriera de una reforma constitucional, como ocurrió en su día con el sufragio activo y pasivo en las municipales de los ciudadanos de la Unión Europea, pues sí, se consulta, y eso tiene su lógica. Pero el resto, es decir, si se crea la necesidad de cambiar la Constitución, y probablemente cada partido lo plantee de una manera distinta, que cada partido lo lleve en su programa y que se debata en las Cortes Generales y que se decida. Y luego se tiene, una vez aprobadas las Cortes Generales, la reforma constitucional, se disuelven y lo tiene que refrendar la ciudadanía. Y ahí siempre se va a tener que refrendar lo que se decida en las dos cámaras. Y así, por mayoría cualificada, y luego tiene que haber un referéndum que mayoritariamente y así diga siempre. que sí. Y con eso, Entonces, esa consulta previa de la que estabas comentando, Por que eso. te he dicho, bueno, que no había pensado, no me parecía, pero es que realmente no tendría mucho Por eso. sentido, porque luego van a decir los ciudadanos si les gusta esa Exacto, reforma o no habría les que gusta. refrendar la nueva Sí, Constitución sí, o no. Y luego Jorge. las cámaras nuevamente elegidas, porque hay que convocar elecciones. Las cámaras o la Cámara. O la Cámara. Bueno, la de representación territorial. Bueno, Vamos a entonces, ver, vamos a ver. Ahora sí. vamos a hablar de Yo es que ello. el tema de la reforma de la Constitución, que parece que es un debate que ha metido en la actualidad el Partido Socialista, no lo tengo muy claro por el hecho de que tampoco sé hasta qué punto el Partido Socialista ha propuesto qué cosas cambiaría. Es decir, le oigo decir que quiere hacer una reforma a la Constitución, pero no sé en qué aspectos. Hilándolo con Cataluña, parece que... Sí, mira, ha dicho Pedro Sánchez que la tercera vía de un Estado federal es la solución que la gran mayoría anhela porque, según opina, el independentismo catalán o centralismo popular es el grito de unos pocos. Pero mi pregunta es, antes lo hablaba Guillermo, España como tal, como término, no es un Estado federal, pero en la práctica somos probablemente el Estado más descentralizado de Europa, mucho más que Estados federales como puede ser Estados Unidos o Alemania. Entonces, mi pregunta es, ¿Pedro Sánchez cuando plantea esta tercera vía es porque sabe que es una solución al problema? Porque yo tengo la sensación de que a Mas y al monstruo soberanista esta tercera vía no les es suficiente. Ya, pero bueno, les sea suficiente o no, si eso saliera adelante, quiero decir, mira, el Partido Socialista lo primero que ha hecho, no ha hecho propuestas concretas, porque lo que le ha tendido la mano, para empezar, un diálogo, porque ahí tiene que haber mayorías cualificadas. En este momento, si llegaran a un acuerdo, aunque luego tendría que ratificarlo los ciudadanos, como estamos hablando, tendrían que ponerse de acuerdo la mayoría cualificada que hay en el Parlamento, que en este momento, con la mayoría absoluta del Partido Popular y la del Partido Socialista, sería de sobra. Pero que los ciudadanos no están de acuerdo con esa modificación que se plantee, pues dirán que no. Es que eso, Bueno, o sea, el caso es esa que la cruda realidad. por la cabeza de Mariano Rajoy no hay planes, al menos de momento, para reformar la Constitución. Se lo ha dicho el presidente a la portavoz del PSOE en el Senado, a la navarra María Chivite, que le interpeló por esta cuestión. Ha sido su primer cara a cara con el presidente del Gobierno. La navarra María Chivite se estrenó ayer como portavoz del Grupo Socialista en el Senado, pidiéndole a Rajoy una reforma constitucional. Señor presidente, haga un ejercicio de altura política, aunque no sea más que uno, y acepte cambiar la Constitución, que ha sido útil para un tiempo, pero que necesariamente debe actualizarse para este nuevo tiempo. Hoy no es la prioridad del Gobierno la reforma de la Constitución, no lo es. Seguimos siendo partidarios de concentrar nuestros esfuerzos en el crecimiento económico, el empleo. Chivite mostró el apoyo de su grupo a la paralización de la consulta, aunque insistió en que es momento para el diálogo y para adaptarse a los nuevos tiempos, dejando a un lado los radicalismos. Yo concretamente vengo de una comunidad en la que he aprendido lo que significa la pluralidad y la diversidad, pero sobre todo he aprendido lo que significa el respeto. Señor Rajoy, haga una apuesta valiente por la convivencia, aparque el inmovilismo, deje atrás ese diálogo de sordos que ha establecido con Cataluña. Yo estoy dispuesto a escuchar sus propuestas, pero me gustaría decirle lo siguiente. Primero, debe decirse con meridiana claridad qué se quiere hacer. Es decir, no pueden decir vamos a reformar la Constitución y luego a ver lo que sale. Yo quiero que, como hizo en su día el señor Rodríguez Zapatero, le diga a este grupo parlamentario exactamente qué es lo que quiere. Este ha sido el primer cara a cara entre el presidente Rajoy y la nueva portavoz del Partido Socialista en el Senado. Bueno, pues ese es otro de los debates. La reforma constitucional se ha vuelto a poner encima de la mesa por la cuestión catalana, pero
¿Hasta dónde tenemos que ir, Jorge? Porque lo que está claro es que la reforma constitucional va a abordar muchos temas. Hombre, obviamente, además, estando en Navarra no podemos dejar de hablar de ese compromiso que en su día el propio presidente del Gobierno hizo aquí en Navarra, de que si se abría ese melón de la reforma a la Constitución íbamos a tratar el tema de la transitoria cuarta, que pende sobre Navarra. Hablando sobre abrir vías democráticas, ¿verdad? Desde luego Hablando que yo creo sobre que es un tema que si se aborda la reforma, Navarra debería estar peleando para que se elimine esa transitoria. Que no se pregunte a la gente. Volvemos a lo de siempre. Quitamos posibilidades de consulta por si no vaya a ser que la gente diga algo que no me gusta. ¿Pero por qué solo Navarra y País Vasco? ¿Por qué solo Navarra y País Vasco y no otras comunidades? Porque si culturalmente el País Vasco no tiene esa posibilidad, no te equivoques, solo no digo tenemos Navarra nosotros. al País Vasco y porque en otras históricamente y comunidades. culturalmente Pues ya formamos diremos que parte no. de una misma comunidad. ¿Qué quieres que te diga? Y Cataluña y Aragón no podían tener también Pues esa... eso es cada sujeto de su historia determinará qué es lo que le interesa, ¿no? Existe una vía general para que las comunidades no se pueden federar, pero sí se pueden unir. Y hay una vía general. Sí, Y luego hay en una esa particular que está Constitución prevista también está para Navarra, determinado, para su sí. incorporación en el Consejo General Vasco u órgano que lo sustituya. Fijaros si es Exactamente. obsoleto esa disposición que habla del Consejo General Vasco. Como no, la propia Constitución la hemos ido reformando cuando ha hecho falta. Cuando el anterior presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, necesitó una reforma constitucional para el techo de gasto, para poder salvar, para poder frenar la hecatombe económica, Mariano Rajoy, aunque tienen criterios muy distintos en muchas cosas, ahí estuvo para reformarla si hacía falta. Y se reformará cuando haya, no hay ningún miedo a reformar. Ahora no es prioritario, ni es lo que más incumbe. Hemos estado al borde de la quiebra técnica. Es decir, en esta legislatura estamos hablando de los muebles y vamos a ir ahora en crecimiento económico. No creo que la ciudadanía esté pensando todos los días en cambiar la Constitución, ni en la corona, ni en el título primero, ni en el título segundo, ni en el título tercero, que por cierto no todos tienen los mismos niveles de protección. Un día sale el secretario general del Partido Socialista y habla del federalismo, como si fuera la panacea. Otro día sale la senadora Chivite y habla de crear un fondo de garantía, habla de que los principios programáticos se conviertan en derechos exigibles ante los tribunales. Creo que hay un poco de caos, creo que todo se puede proponer, pero no basta con decir, cambiemos la Constitución, vamos a decir el qué, por qué y hacerlo con un consenso suficiente, porque es la norma principal, la primera de todas, la cúspide del ordenamiento caos jurídico. El vuestro, porque le tenías que haber escuchado hoy lo que decía respecto de Cataluña y de la financiación de las comunidades autónomas el presidente de la Comunidad de Madrid, en contra de su propio partido. Ese es el caos, porque él está pensando que Cataluña tiene unos beneficios económicos mayores que los que tiene él, y él quiere lo mismo. Luego, es verdad que todas las autonomías, en este caso, cuando estabas hablando antes que las comunidades autónomas, que es, vamos, mucho más casi que un federalismo, bueno, pues hay diferencias entre unas comunidades y otras bastante sustanciales. Por cierto, y en la nuestra más, ¿eh? Es un federalismo, según los autores, de ejecución, aunque es un Estado unitario regionalizado. Como tenéis la costumbre de decir cualquier cosa, lo que ha dicho Rajoy, lo que le ha estado preguntando a la senadora María Chivite ayer, increpándole con preguntas, cuando dice que él no sabe nada de lo que está hablando, miente, porque esta mañana el propio secretario general en otra televisión ha dicho claramente que es mentira, porque él habló con Rajoy y directamente le explicó lo que pretendía hacer. Luego, menos cara dura, no ha puesto por escrito ninguna propuesta. Más hacer, quiero decir, y sobre todo más tener en cuenta a los ciudadanos. Y luchar y trabajar por una convivencia, Elena, una convivencia mucho más sana y mucho más real. Una pregunta. Porque no se puede con el inmovilismo de Rajoy. Exacto, nos va a llevar a una situación, ya nos ha llevado sin salida en Cataluña. El inmovilismo y después irán los demás. Consiste en no negociar el cumplir o no cumplir la ley. ¿Podremos negociar? No podíamos haber llegado a eso si no hubiera sido porque este hombre es un inútil para la política. Déjame decir una frase que luego Roberto se enfada conmigo y me corta. Que nos queda un minuto. Es decir, no es lo mismo negociar un cambio de una ley que negociar si cumplimos la ley. Eso es innegociable. Pero no estamos hablando de eso. Antes de llegar allí, el recurso contra el Estatuto de Cataluña del PP contra el Constitucional, es una sucesión de cerrazones. A esta situación. Todo María José. Por unos votos. Venga, 20 segundos María José y 20 para Jorge. Cataluña ahora, porque nosotros pensábamos que íbamos a ser nosotros los primeros, ¿verdad? Los vascos siempre pensamos que íbamos a ser los primeros. Nos han ganado los catalanes y nos han ganado porque se han encontrado desde que empezaron así con el Estatuto de Cataluña, con la cerrazón y el no diálogo del presidente del gobierno español, de los sucesivos. Somos los navarros, la cerrazón y no diálogo. Por ser navarros somos vascos, no te quepa duda, sin ninguna duda. No vascos. Vale, que bien.
Yo finalmente me he quedado con la duda que dice Elena que el propio Pedro Sánchez sí que sabe las cuestiones. Me gustaría que se las ha transmitido a Rajoy. Me gustaría que es Rajoy el que dice que no sabe nada y miente, sí, como digo casi que me gustaría siempre. que pudiéramos ser también la ciudadanía las que supiéramos en qué sentido. Si se empieza a dar esos pasos ya se sabrá, pero si no se va a empezar, ¿para qué La vas autonomía es a expresión de la predicar unidad de en el España, lo dice el Tribunal desierto Constitucional. con este hombre? Es una expresión del mismo principio de unidad de España. Bueno, terminamos aquí. Creo que un debate bastante jugoso. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.